Un maravilloso día. Disfruten la historia todos. El hospital de noche tenía una atmósfera completamente diferente de la del día. El ruido de los carritos de comida y el murmullo de conversaciones en los pasillos habían desaparecido, reemplazados por el silencio roto solo por el ritmo constante de los pasos de las enfermeras y el pitido de los monitores cardíacos. Sarah Mitchell se apresuró por el pasillo, sus tacones bajos, golpeando un ritmo apresurado contra las frías baldosas pulidas en su mano. Había una pequeña bolsa llena de artículos personales para su abuela, un chal, una lata de caramelos de menta que a ella le encantaban, y una revista. El largo día de trabajo le había dejado los ojos doloridos y pesados, pero solo el pensamiento de la abuela Ellen, la mujer que la había criado desde la infancia, le dio fuerza a Sarah. Esa misma tarde, su abuela se había caído, torciéndose la muñeca y golpeándose la cabeza. El médico dijo que no era peligroso, pero debido a su edad, decidieron mantenerla una noche para observación. En el momento en que Sarah escuchó la noticia, apagó el ordenador de su oficina y corrió directamente al hospital. La recepcionista le había dado el número de la habitación, 507, pero ahora, bajo las tenues luces amarillas del pasillo, los números de la puerta parecían borrosos. Mientras pensaba en comprar claveles rosas, las flores que su abuela más amaba. Para mañana, Sarah se detuvo frente a una puerta que estaba ligeramente entreabierta. Ella no notó el número, 570. Sonriendo, ella pensó, debe estar dormida ya, la sorprenderé. Ella suavemente empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba oscura, cortinas casi completamente cerradas, la luz del pasillo derramándose justo lo suficiente para revelar una figura inmóvil tendida en la cama. El corazón de Sarah se ablandó. Lentamente se llenó de afecto. Ella se inclinó y colocó un tierno beso en la frente de la persona. Pero en el momento en que sus labios tocaron, un par de ojos castaños profundos se abrieron de golpe. Dos gritos destrozaron el silencio. Sarah saltó hacia atrás, su corazón latiendo salvajemente. La persona en la cama se incorporó, sus ojos agudos y fríos, una mano apoyada en las sábanas blancas. No era su abuela, para nada. Era un joven, su rostro cincelado, el pelo revuelto, heridas frescas aún visibles, pero con un aura tan poderosa y distante que parecía irreal. ¿Quién eres? Su voz era baja, con algo que hizo que el aire se tensara. Sarah se congeló por un segundo, luego estalló en una risa nerviosa por su propio ridículo error. «Oh, Dios mío, lo siento mucho». Entré en la habitación equivocada. Pensé que aquí era donde estaba mi abuela. Sus cejas se fruncieron, la comisura de su boca se curvó en una sonrisa mitad burlona, mitad cansada. «¿Me parezco tanto a tu abuela?» «No, claro que no». Sarah levantó las manos, los ojos llenos de sinceridad, su sonrisa incómoda iluminando su rostro. Solo tenía prisa y confundí los números. Se giró para irse, pero su voz grave vino desde atrás. «Quédate». Sarah se detuvo, sus hombros temblaron ligeramente. Se volvió y se encontró con esos ojos marrones de nuevo, ya no fríos sino ensombrecidos con un extraño vacío. Inclinándose hacia atrás contra la almohada, habló suavemente pero con firmeza. «Eres la única que ha entrado aquí sin querer algo de mí». Sarah parpadeó sorprendida. Las crípticas palabras hicieron que su corazón diera un vuelco. ¿Quién era este hombre en una cama de hospital? Un joven con un rostro a la vez orgulloso y cansado, ojos a la vez distantes y en silencio suplicantes. Se mordió el labio, dudó por un momento, luego sonrió suavemente, guiada por su instinto de consolar a los demás. Realmente entré en la habitación equivocada.
Pero si te sientes solo, puedo quedarme un rato. En la quietud, solo el pitido constante del monitor cardíaco permaneció. Y ese fue el momento en que el destino comenzó. Cuando una chica con un corazón cálido entró en el mundo frío y secreto de un extraño, sin saber que él era uno de los millonarios más poderosos de la ciudad, la habitación volvió a sumirse en el silencio. Afuera en el pasillo, el chirrido de un carrito de medicinas y las voces distantes de los doctores se desvanecieron. Sarah se sentó allí, las manos entrelazadas, sintiendo la mirada del hombre sobre ella, como si estuviera buscando a través de ella. James Parker. El nombre resonó en su mente de nuevo. Definitivamente lo había oído en algún lugar antes, pero ahora no le provocaba nada más que una vaga sensación de familiaridad. Él inclinó ligeramente la cabeza, mirando por la ventana. El cielo era gris pálido, la tarde acercándose al anochecer. Puede sonar extraño, dijo James, su voz baja y firme, pero durante el último mes, mucha gente ha cruzado esa puerta. Sarah parpadeó. Entonces, no estás realmente solo, ¿verdad? Él le dio una leve sonrisa, frágil como el cristal. La soledad no se trata del número de personas alrededor de la cama. Se trata del hecho de que ninguna de ellas realmente quiere quedarse. Sarah no dijo nada. James continuó, su tono mesurado. Cada mañana un asistente viene con informes. Se quedan exactamente 10 minutos. Leen los números, hacen un par de preguntas y se van. Por las tardes, algunos ejecutivos pasan con flores. Sin embargo, cada ramo lleva el logo de la empresa que se utiliza para fotos que se envían a la prensa, clientes, socios. Entran solo para decir la misma frase vacía. Mejórate pronto. Hizo una pausa, exhalando lentamente. Incluso mi padre. La única vez que apareció fue para preguntar cuándo volvería a la sala de juntas. Sarah frunció el ceño ligeramente. Estaba acostumbrada a la imagen de su abuela rodeada de parientes ruidosos y afectuosos. Comparado con eso, la historia de James se sentía insoportablemente fría. Eso suena más a un desfile que a una visita al hospital, comentó, con un toque de ironía en su tono. Esta vez, James realmente se rió y sonó genuino. Exactamente. Un desfile y yo soy la figura de cera a la que todos fingen importarle. Sus ojos se volvieron distantes. Anoche estuve aquí acostado mirando el techo, deseando que alguien simplemente entrara y se sentara. Sin papeles, sin hablar de dinero, sin exigencias, solo para escuchar. Pensé que eso solo ocurriría en sueños. La habitación se quedó en silencio de nuevo. Sarah pudo escuchar el leve quiebre en su voz, aunque intentó enmascararlo con compostura. Se recostó en la silla, con los brazos cruzados, encontrando sus ojos. Bueno, entonces tu deseo se hizo realidad, excepto que en lugar de un ángel, el destino te envió a una chica que entró en la habitación equivocada. Algo parpadeó en la mirada de James. Él la estudió por un momento, luego sonrió débilmente. El destino sí que tiene un extraño sentido del humor. Bien, eso nos hace una pareja. Sarah se encogió de hombros, sus labios se curvaron en una media sonrisa. Me especializo en sorprender a la gente con visitas en el lugar equivocado en el momento adecuado. Su broma aligeró el aire. Los hombros de James se relajaron, su expresión menos guardada. Después de una pausa, Sarah inclinó la cabeza. ¿No tienes amigos cercanos? James dudó. Sí, pero en mi mundo, amigos y socios de negocios tienden a difuminarse. Cuando soy fuerte, aparecen para compartir ganancias. Ahora que estoy aquí, vienen para asegurarse de que no me aparte de mi puesto. Ninguno de ellos se queda simplemente porque soy James. Solo un hombre normal. Sarah escuchó,
Su pecho se apretó. El hombre frente a ella tenía todo lo que la mayoría de la gente soñaba: riqueza, poder, estatus. Sin embargo, lo que le faltaba era realmente simple: alguien a quien realmente le importara. Ella apoyó su barbilla en su mano y habló lentamente. ¿Sabes? Mi abuela siempre dice, la persona más rica es la que nunca tiene que comer sola. James la miró sorprendido. Esa es una buena frase. Ella tiene muchas más. Te las puedo contar si estás dispuesto a escuchar. Tengo toda la noche. Él respondió, su voz notablemente más suave ahora. Sara se rió entre dientes y se levantó. Bueno, yo no. Necesito ir a la habitación de mi verdadera abuela. ¿Sabes? Una visita equivocada es suficiente para que ella la cuente durante los próximos 10 años. James inclinó la cabeza, un destello de arrepentimiento en sus ojos. Volverás, ¿verdad? La pregunta se le escapó, ya no de un CEO compuesto, sino de un hombre aferrándose a la esperanza. Sarah se congeló. Su corazón sintió un leve dolor, pero no lo dejó ver. Simplemente sonrió, sus ojos cálidos y brillantes. Si prometes no hacerme firmar un contrato, entonces quizás lo haré. James la estudió, luego asintió lentamente. Él promete. Ella asintió, girándose hacia la puerta. Con su mano en el pomo, miró por encima del hombro, bromeando pero sincera. Sabes, a veces los deseos se hacen realidad solo porque una mujer se perdió. James la siguió con la mirada. La puerta se cerró, dejando la habitación tan silenciosa como antes. Sin embargo, su corazón ya no se sentía completamente vacío. Por primera vez en semanas, James Parker tenía algo que esperar. Al día siguiente, después de llevarle yogur a la abuela Ellen y recordarle que no se moviera demasiado, Sarah dudó frente a la habitación 570. Se preguntó si estaba siendo demasiado atrevida. Después de todo, el hombre de dentro seguía siendo un completo desconocido. Ni siquiera entendía completamente por qué él había querido que ella regresara. Pero esos ojos de la noche anterior, ojos que llevaban tanto orgullo como un silencioso anhelo por algo simple, no la dejaban irse. Ella llamó suavemente. Adelante. Su voz grave llegó inmediatamente, como si hubiera estado esperando. Sarah empujó la puerta para abrirla. James estaba sentado contra las almohadas, con una revista en la mano. Cuando la vio, sus ojos se iluminaron, aunque su voz permaneció casual. Pensé que romperías tu promesa. Sarah dejó su bolsa en la silla con los brazos cruzados. Si dudas de mí otra vez, la próxima vez empezaré a cobrar por las visitas. Él se rió, una risa real esta vez, no forzada. Puedo pagar, pero honestamente, nunca he contratado a nadie solo para que venga a hablar. Entonces considera hoy un servicio de prueba gratuito. Sarah se sentó, apoyando el codo en el reposabrazos. Pero una advertencia justa, yo hablo mucho. Tengo todo el día, respondió James. Medio seria, medio bromeando, Sarah sonrió y se lanzó a contar historias de su vida cotidiana. Cómo la reunión de ayer se había alargado 2 horas extra porque a su jefe le gustaba inspirar a todos leyendo sus propios correos electrónicos en voz alta, o cómo su vecina de abajo cocinaba la cena mientras cantaba karaoke, haciendo que todo el edificio pareciera una sala de conciertos. Al principio James solo sonrió, pero pronto estallidos de risa genuina brotaron de él, suavizando incluso los moretones en la comisura de su boca. ¿Sabes? Sarah bajó la voz como si fuera a revelar un secreto de estado. Soy famosa en el trabajo por mi talento para convertir los ordenadores en charcos de café. James levantó una ceja, sus labios temblaron. ¿Significado? Significado, cada vez que estoy estresada, la probabilidad de que derrame café en mi teclado se triplica.
Incluso pusieron mi foto en la puerta de su oficina con la leyenda, enemigo público número 1 de los teclados. James estalló en una carcajada. El sonido llenó la tranquila habitación del hospital. Si fueras la CEO de mi compañía, los accionistas tendrían ataques al corazón diariamente. Así que, básicamente, me estás invitando a disolver tu junta directiva. Sarah apoyó la barbilla en su mano, sus ojos brillando con picardía. No es mala idea. Quizás tu compañía se convierta en una fábrica de toallitas para teclados. Se miraron y rieron de nuevo. Sus risas hicieron eco en la habitación, un espacio demasiado acostumbrado al silencio y al zumbido de las máquinas. Cuando la risa disminuyó, James inclinó la cabeza. Extraño. Nunca pensé que una historia sobre teclados ahogados podría hacerme sentir tan ligero. Esa es mi habilidad especial, convertir tragedias tecnológicas en comedias de la vida, dijo Sarah con orgullo. ¿Y tú? Además de firmar contratos de $1 millón, ¿tienes algún hobby divertido? James habló lentamente. Yo juego al ajedrez. ¿Ajedrez? Sarah fingió estar sorprendida. Ah, eso explica por qué siempre miras a la gente como si estuvieras calculando su siguiente movimiento. ¿De verdad? Absolutamente. Sarah asintió con firmeza. Incluso ahora, apuesto a que estás pensando, si digo la cosa equivocada, esta chica me dará jaque mate. James se congeló por un momento. Luego se rió de nuevo. Realmente eres un oponente formidable. Yo soy lo contrario. Sarah se encogió de hombros. Normalmente pierdo justo en la apertura. Siempre olvido que el caballo se mueve en L. En mi cabeza, prefiere moverse en S para un toque artístico. Ambos estallaron en carcajadas de nuevo. La conversación fluyó. Sarah le contó sobre su gata, Mischief, una pequeña amenaza que una vez masticó el cargador de su portátil, obligándola a convencer a su jefe de que había ocurrido una tormenta electromagnética. James escuchó atentamente, sus ojos siguiendo cada una de sus expresiones animadas. No hablaba mucho, pero cada vez que lo hacía sus comentarios eran agudos, convirtiendo el intercambio en un ingenioso ir y venir. Deberías tener cuidado, dijo James en tono de falsa seriedad. He oído que los gatos a menudo se parecen a sus dueños. Entonces debo ser un desastre andante también. Se rió Sarah. Está bien, al menos me limpio después, a diferencia de Mischief. Quizás. Pero creo que me está empezando a gustar este tipo de desastre. Las palabras se le escaparon inesperadamente, congelando el aire. James la miró rápidamente, como si temiera que ella lo tomara a mal. Pero Sarah solo levantó una ceja, su sonrisa inteligente, pero suave. Si eso es un cumplido, lo aceptaré. Pero recuerda, este desastre viene con una política de no devolución. James se rió de nuevo, sus ojos más suaves que antes. El tiempo pasó rápidamente. Cuando Sarah finalmente miró el reloj, casi una hora había volado. Ella se levantó, recogiendo su bolso. Debo irme. Mi abuela está esperando para ver su programa de cocina. Si llego tarde, me regañará por dejar que su estofado se queme. James asintió, pero su voz se ralentizó. Volverás, ¿verdad? Sarah lo miró. En sus ojos vio algo frágil y genuino. Tan diferente a la imagen fuerte e intocable de un hombre como él, sonrió. Inteligente, pero tierna. Creo que sí, pero solo si prometes la próxima vez contarme una historia divertida en lugar de hacerme sentir lástima por ti. Lo prometo, dijo James, sin apartar la mirada de la de ella. Sarah asintió, luego salió. Al cerrar la puerta, James se recostó contra la almohada. Una leve sonrisa aún persistía en sus labios. Dentro de él, algo desconocido se agitó, como si una habitación fría y oscura acabara de ser iluminada por un pequeño rayo de sol.
Al día siguiente, Sarah ya no tenía una buena razón para volver al hospital. La abuela Ellen ya había sido dada de alta, ahora sentada cómodamente en casa, sorbiendo té y dirigiendo a su nieta para que comprara unas macetas de crisantemos para decorar el balcón. Y sin embargo, mientras estaba en una pequeña librería cerca de su oficina, los ojos de Sarah se detuvieron en el estante de ciencia ficción. De repente recordó cómo los ojos de James se habían iluminado cuando se mencionó ese género. Casi sin pensar, su mano sacó dos libros, uno de Isaac Asimov y otro una novela moderna de la que James había hablado el día anterior. Ella se rió para sí misma. ¿Qué estoy haciendo, trayendo libros a un hombre que acabo de conocer? Pero luego pensó, si le hace sonreír, tal vez valga la pena. Esa tarde, Sarah entró en el hospital. Esta vez, no se molestó con la excusa de visitar a su abuela. Se dijo a sí misma que solo dejaría los libros 5 minutos y luego se iría. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. Quería ver la sonrisa de ayer otra vez. Cuando la puerta de la habitación 570 se abrió, James levantó la vista. Una gruesa pila de documentos descansaba en sus manos, su expresión seria al principio. Pero en el momento en que vio a Sarah, su rostro se suavizó instantáneamente. «Pensé que no volverías», dijo en voz baja. «Yo también», admitió Sarah con un encogimiento de hombros. «Pero luego vi estos dos libros y pensé, si estás atrapado aquí por un mes, probablemente te volverás loco sin algo que leer». Ella colocó los libros en la mesa junto a su cama. James los miró, luego levantó la vista, su expresión como la de un niño sorprendido con un regalo de Navidad inesperado. «¿Recordaste lo que dije ayer?» «Por supuesto», Sarah sonrió ligeramente. «Mi memoria solo me falla cuando se trata de plazos». James tomó uno de los libros y hojeó algunas páginas. Sus largos dedos, todavía marcados con leves arañazos, rozaron el papel como si fuera algo precioso. Sus ojos brillaron más de lo que Sarah había visto nunca. «Gracias», dijo, con voz baja pero sincera. «Nadie me ha traído algo que se sintiera tan apropiado». Sarah casi soltó una broma para romper el ambiente, pero luego captó la genuina gratitud en su mirada. Azorada, se sentó en la silla de su lado. «En realidad», comenzó James, dejando el libro a un lado. «Solía leer libros como estos cuando era un niño. Mi madre a menudo me los compraba. Ella decía que si el mundo real era demasiado frío, debía encontrar calidez en los imaginarios». Su voz se suavizó, pero ella falleció temprano. Después de eso a nadie le importaba lo que me gustaba leer. Todo lo que les importaba era lo que estudiaría, cómo heredaría la compañía. Sarah se mantuvo en silencio. Ella no interrumpió, solo asintió con un pequeño movimiento de cabeza, sus ojos llenos de simpatía. Después de un momento, ella habló. «Crecí con mi abuela. Mi mamá tenía 2 trabajos para criarme. Mi papá, él se fue cuando yo tenía 6 años. La abuela era mi madre y mi abuela. Ella me contaba historias, de todo tipo, desde cuentos de hadas hasta pequeñas frases que todavía recuerdo hoy». Ella sonrió suavemente. Una vez le pregunté, «Abuela, ¿por qué la gente se ríe de mis historias tontas?» Ella dijo, «Si nadie se ríe, es cuando debes preocuparte. Si puedes hacer reír a la gente, significa que ya les has dado alegría». James la observó en silencio. Ella no dramatizaba ni sonaba amargada. Su voz era tranquila, ligera, pero radiante. De repente se dio cuenta de que debajo del humor y la alegría de Sarah había una rara y constante calidez. «Tu abuela era sabia», murmuró James. «Ella es quien me enseñó que la pérdida no siempre es mala. Nos enseña a valorar lo que queda». Por unos segundos ninguno de los dos habló, pero el silencio no era incómodo. Se sentía como una respiración profunda,
suficiente para que ambos sintieran una nueva conexión. Sarah de repente se levantó y caminó hacia la ventana. Abrió la cortina a un lado, contemplando las luces de la ciudad encendiéndose. ¿Alguna vez piensas que esas luces son como historias no contadas? Cada casa, cada ventana, su propia historia. James pareció sorprendido. Nunca lo había pensado de esa manera. Entonces inténtalo, dijo Sarah, volviéndose, sus ojos brillando. En algún lugar, tal vez alguien mirando estas mismas luces, deseando que alguien entre en su vida, solo para sentarse y escuchar. James la estudió por un largo momento. Luego, por primera vez, asintió con un pequeño movimiento de cabeza, como si aceptara una verdad que nunca había considerado. No eres como nadie que haya conocido, dijo lentamente. ¿Bueno o malo? Sarah entrecerró los ojos. Tan bueno. No puedo ni expresarlo con palabras. Ella se rió, pero esta vez no para romper el momento, sino para suavizarlo. Será mejor que te quedes con ese libro. Luego volveré una vez que lo termines para probar si lo entendiste. Ese desafío es más difícil que firmar un trato de $1,000,000,000, dijo James. La comisura de su boca se levantó en una rara sonrisa. Perfecto. Al menos una vez harás algo no por dinero, replicó Sarah, sus ojos brillando con picardía. James se rió entre dientes, pero detrás de esa risa lo sintió claramente. Esta chica no solo traía risas, le estaba recordando un tiempo en que alguien realmente se preocupaba cuando el consejo era simple, cuando estar con alguien no requería paredes. Cuando Sarah se levantó para irse, él de repente la llamó. «Sarah, ¿qué pasa?» Ella se giró, con la mano en el pomo de la puerta. James la miró, dudando un momento antes de hablar suavemente. «Gracias por traer las pequeñas cosas que de alguna manera se sienten tan grandes». Sarah se congeló por un momento, luego sonrió. «Son las pequeñas cosas las que nos mantienen vivos, James, solo recuerda eso». La puerta se cerró, pero esta vez el corazón de James ya no se sentía vacío. En cambio, se quedó con un libro nuevo, un nuevo recordatorio y una sonrisa que sabía que esperaría volver a ver. En los días que siguieron, la rutina de Sarah sufrió un cambio silencioso. Por la mañana iba a trabajar. A la hora del almuerzo, tomaba una ensalada rápida. Al final de la tarde, pasaba por la pequeña floristería de la esquina para comprar un ramo de margaritas blancas o lavanda antes de dirigirse al hospital de camino a casa. Ya no era necesario una cita. Para entonces, James ya estaba acostumbrado al sonido de su llamada. 2 golpes, luego uno, un ritmo especial que Sarah inventó para no entrar de nuevo en la habitación equivocada. Las enfermeras empezaron a notarla. Una bromeó. «Novia». Sarah solo sonrió ligeramente. Una visitante muy dedicada. James escuchó y arqueó una ceja. Suficientemente dedicada como para convertir esta habitación de hospital en una biblioteca y un cine. Ella le respondió fríamente. «Depende de si el paciente se porta bien». Crearon pequeños rituales. Sarah abría la ventana unos centímetros para dejar entrar el sol de la tarde, cambiaba el agua del jarrón y clavaba un palito de café de madera dentro, para que las flores tengan un amigo a quien contar historias. James apilaba sus documentos y les hacía una reverencia como un viejo actor saliendo del escenario. «Quizás no nos necesitemos el uno al otro esta noche». Ella enrollaba cuidadosamente el cargador para que no tocara el marco de la cama. La tecnología no debería tropezar por el descuido. Estos pequeños gestos, lado a lado, se convirtieron en algo cálido e inexplicablemente reconfortante. Una tarde, Sarah trajo su portátil. «Noche de cine», anunció, acercando una silla a la cama. Algo ligero con romance,
con la ciudad de noche y buena música. ¿Realmente te tomas en serio la música?, bromeó James. El amor puede esperar, pero mis oídos no. Escogieron una película romántica clásica. La pantalla brilló, la luz azul se reflejó en los ojos marrones de James y en la curva de los labios de Sarah. Los altavoces del hospital crepitaron al principio, así que ella jugueteó con la configuración. ¿Ves? Habilidades de supervivencia. Limpiar basura, limpiar dinero y limpiar dudas. James se rió entre dientes. Añade limpiarme de mis informes. Miraron, haciendo comentarios tranquilos a veces. Sarah pausó un fotograma. ¿Ves esta toma? La ciudad a lo lejos está borrosa como un recuerdo. Pero la lámpara en primer plano brilla como algo no dicho. James asintió pensativamente, quizás viendo una película por primera vez con el corazón abierto en lugar de con su mente de negocios. Cerca del final, justo cuando los protagonistas estaban a punto de besarse bajo la lluvia, la transmisión se congeló. Sus labios flotaron a un aliento de distancia. El círculo de carga girando sin fin, James la miró con una mirada traviesa. ¿Deberíamos intentarlo de verdad? Sarah, imperturbable, le dio un ligero golpecito en la mano. No, solo me gusta la versión original, no las copias piratas. Su rápida respuesta lo hizo reír a carcajadas. El sonido sacudió el jarrón de margaritas. Muy bien, murmuró Sarah. Hora de apaciguar a los dioses del Wi-Fi. Cambió a los datos de su teléfono. Si la factura se dispara, pagas tú. James se burló. Seriedad. Envíame la factura. Pagaré con una historia de mi vida. Buen intento. Cerró los ojos por un instante. Pero asegúrate de que esa historia tenga un giro. El giro de ese día fue James contándole cómo a los 10 años se había escondido dentro de una estantería de techo a suelo en Florida, devorando 3 novelas de ciencia ficción seguidas para ahogar el sonido de las discusiones de sus padres. El sonido de los platos rotos tiene su propia órbita, dijo, a veces recta, a veces curva, a veces en espiral. Sarah no interrumpió, solo apoyó la mano en la barandilla de la cama, cerca de sus largos dedos cicatrizados. Ahora sanando, y aprendes a escuchar el sonido de las palabras en lugar del cristal que se rompe, dijo suavemente. Otro día no vieron una película. Sarah trajo un juego de ajedrez de viaje. Soy terrible en el ajedrez, admitió. Pero me gusta cómo el tablero hace que 2 personas se miren realmente. James colocó las piezas fácilmente con una mano, la otra aún vendada. Impresionante. Sarah asintió. Supongo que tu firma de contratos con una sola mano también es precisa. Cuando es necesario, respondió, pero no ahora. Jugaron. Sarah deliberadamente abrió con un movimiento incorrecto para ver si él lo notaba. El caballo se mueve en L. James sonrió. Lo estás enviando en S. S de sorpresa. Pero aquí, guiñó un ojo, un lugar donde no necesitas seguir las reglas para divertirte. James contraatacó, capturando un alfil, luego hizo una pausa. Haces que la gente quiera romper más reglas de lo que creían posible. Solo las que no hieren a nadie, respondió Sarah. Otra tarde, trajo un pequeño altavoz Bluetooth. La música, declaró, es como suavizas el resplandor de las luces del hospital. Puso una suave lista de reproducción de jazz, el saxofón suave como la seda, el piano como pasos sobre suelos de madera. James se recostó, a veces cerrando los ojos, a veces observando sus dedos golpear el ritmo en la barandilla de la cama. Lo único que he ganado en la vida, bromeó Sarah, es el ritmo. No competiré, dijo James, porque definitivamente perdería.
Gradualmente la habitación 570 se convirtió en su lugar de encuentro. Ocasionalmente el asistente de James pasaba con documentos, solo para saludar cortésmente a Sarah y retirarse. «Continúa con tu trabajo. Saldré», ella ofreció. James negó con la cabeza. Más tarde, cuando la puerta se cerró, Sarah, medio en broma, medio seria, dijo: «¿No tienes miedo de que la gente diga que te estoy distrayendo?» «Me estoy concentrando exactamente en lo que debería estar», respondió él con calma. Tan tranquilo que la dejó desconcertada por un raro momento. Algunos días James practicaba caminar por el pasillo con una enfermera. Sarah caminaba a su lado, sin tomarle la mano, simplemente lo suficientemente cerca para que estuviera allí si él la necesitaba. 1, 2, detente, respira. Ella lo instruyó. No intentes parecer fuerte. Se te permite ser débil cuando eres un paciente. James miró hacia abajo, luego la miró a ella. «Y si me caigo, entonces te atraparé». Sarah respondió instantáneamente, como un reflejo. Luego sonrió. «Y si no puedo, llamaré a todo el pasillo. Nunca eres solo una persona». Esa última frase resonó en su mente, hasta bien entrada la noche. Una tarde, la lluvia roció la ventana. Sarah le contó cómo la abuela Ellen cultivó una planta de escarabajo a partir de una sola hoja. Ella dijo, la voz de Sarah mezclada como té que se está preparando: «Todo comienza con algo muy pequeño, una hoja». «Una pregunta, un golpe en la puerta», preguntó James. «¿Y tú? ¿De qué cosa pequeña empezaste?» «Un asentimiento», respondió Sarah. «Cuando me dijiste que me quedara, se sentaron en silencio durante mucho tiempo. La lluvia golpeó suavemente y las luces del pasillo se extendieron. Sarah miró su reloj. «Tengo que irme. Mañana tengo una presentación. Si la arruino, será tu culpa por hacerme adicta a las películas». James se enderezó, como para facilitar la despedida. «Si la arruinas, llámame. Aplaudiré lo suficientemente fuerte como para ahogar las críticas». «No es necesario», dijo Sarah, agarrando su bolso. «Tengo orgullo, ¿sabes?» En la puerta, de repente se giró, ladeando la cabeza. «¿Tienes algo que quieras decir?» Como la última frase de una película justo antes de que rueden los créditos. James pensó por un momento. Nada lo suficientemente bueno todavía. «Entonces quédatelo». Ella sonrió. Las mejores líneas suelen llegar tarde. Su vínculo creció ladrillo a ladrillo. Una canción, una página de un libro, un movimiento de ajedrez, una broma perfectamente sincronizada, sin grandes promesas. Pero cada noche, cuando escuchaba su ritmo de 2 golpes y luego uno, James se enderezaba la almohada, alisaba su manta como un niño ordenando su habitación antes de que un amigo llegara. Una vez, Sarah trajo una caja de galletas de mantequilla que había horneado ella misma. «Pensé que solo horneabas réplicas», dijo James dando un mordisco. «Ambas», respondió ella. «Pero no las confundas. Las galletas son crujientes. Las respuestas son suaves». Él probó, luego asintió. «Suaves. Peligrosas». «¿Peligrosas? Porque la gente quiere más», dijo en voz baja, con los ojos fijos en ella. Sarah se apoyó en la silla, respondiendo ligeramente: «Entonces guarda una para la próxima vez». A veces ella hablaba de trabajo. «Hoy no hubo inundaciones de café», informó, «pero sí convertí una reunión tensa en una lluvia de ideas respirable». «¿Cómo?», haciendo la única pregunta que nadie se atrevía. «¿Qué estamos tratando de hacer, además de probar que tenemos razón?» James se rió, aunque sus ojos se profundizaron. «Si te unieras a mis reuniones de la Junta,
la gente probablemente hablaría la mitad y escucharía el doble, añadió Sarah. Esa es la verdadera ganancia. Por la noche, cuando Sarah se iba, James se quedaba con una canción que se desvanecía, un libro a medio leer y el aroma a lavanda. Entre todo eso, la única certeza era saber que alguien regresaría. Su soledad no se desvaneció, pero se hizo a un lado, dejando espacio para algo nuevo, como los últimos rayos de luz del día, aún cálidos incluso después de que el sol se había ido. A veces intentaba escribir, no informes, no correos electrónicos, sino torpes fragmentos de prosa. Una persona llamó, escribió, no un médico, no un asistente. Llamó 2 veces, luego una, y en el silencio entre esos golpes escuché una historia que quizás siempre había querido contar. Esa noche, antes de acostarse, Sarah recibió un breve mensaje. La película de hoy, la versión original. Se quedó mirando la pantalla y sonrió sin responder. No se necesitaban palabras. Mañana cuando ella llamara con ese ritmo familiar, la respuesta estaría allí en los ojos de ambos. Una sonrisa madurada con anticipación, como fruta colgando en la ventana de la habitación 570, dulce al tacto. Esa tarde, la luz del sol se filtró por los largos ventanales del hospital, extendiendo una fina cinta dorada por el pasillo. Sarah llegó con su familiar llamada de 2 golpes y luego uno. James ya estaba sentado, con un soporte alrededor del hombro y zapatillas de entrenamiento de suela blanda en los pies. A su lado, un andador prestado de fisioterapia. Hoy quiero intentar caminar más lejos, dijo. Su voz era tranquila, pero Sarah notó un rastro de orgullo mezclado con nervios. Reglas de seguridad. Ella levantó 3 dedos, una expresión falsamente seria pero juguetona en su rostro. Luz verde significa avanzar. Luz amarilla significa reducir la velocidad y descansar. Luz roja significa sentarse inmediatamente. No hay necesidad de probar nada. Y luz verde con purpurina. James arqueó una ceja. Esa es la recompensa. Una historia. No he contado todavía. Él sonrió en derrota. Una enfermera le ató un monitor de ritmo cardíaco a la muñeca, le dio unas instrucciones rápidas y luego se apartó. Sarah caminó a su lado derecho y sin tocarlo, mantuvo su promesa desde el principio. Caminaré a tu lado si me necesitas. Estaré aquí. Los primeros pasos fueron cuidadosos, como pisar agua. El agarre de James se apretó ligeramente en el andador, sus ojos fijos al frente, los músculos tensos y relajados bajo la fina tela de su camisa. Sarah se puso a su paso, igualando su ritmo, su respiración constante como música de fondo. El pasillo estaba en silencio, salvo por el chirrido distante de un carrito y el fuerte olor a antiséptico. 1, 2. Ella contó suavemente. Firme. Luz verde. Pasaron la primera esquina. En la pared colgaba una foto en blanco y negro de los tejados de la ciudad. Tejas colocadas como escamas de pescado. James la miró, y en el momento en que sus ojos dejaron el suelo, su talón falló. El andador se inclinó ligeramente. Por una eternidad de un latido, su cuerpo se balanceó. La mano de Sarah estaba allí, sin tirar, solo presionando suavemente su codo, estabilizándolo de nuevo sobre terreno firme. Luz amarilla, murmuró. Haz una pausa aquí. James se quedó quieto, sintiendo el peso volver a sus rodillas. El monitor emitió un pitido una vez cuando su ritmo cardíaco se disparó. Exhaló, medio riéndose de sí mismo. Casi me caigo. ¿Casi? Sarah repitió con calma, pero no lo hiciste. E incluso si lo hubieras hecho, siempre hay un equipo de apoyo. 2 manos,
Sus dedos se deslizaron, ni demasiado lento, ni demasiado rápido. James miró fijamente hacia adelante, y lentamente algo en su mirada cambió, como la niebla limpiada de un cristal. Tengo miedo, tengo miedo. Su voz no llevaba ningún indicio de una sonrisa irónica esta vez. Tengo miedo de que nadie esté allí para ayudarme. Las palabras cayeron pesadamente, no dramáticamente, sino con peso. Sarah hizo una pausa. Luego inclinó la cabeza, colocando su respuesta exactamente donde debía estar. Pero ahora me tienes a mí. Se detuvo. Las comisuras de sus labios se curvaron, no para burlarse, sino para afirmar. Y será mejor que te acostumbres a ello. El aire cambió. Las luces fluorescentes todavía brillaban. El pasillo todavía olía a alcohol. Pero sus palabras encendieron algo más. Un resplandor sin nombre. James la miró más tiempo de lo habitual. Luego asintió, pequeño pero seguro. ¿Luz verde?, preguntó. Luz verde, respondió Sarah. Siguieron adelante. Esta vez, James no volvió a mirar la foto. Contaron pasos, pasando sillas de plástico azules y una máquina expendedora que parpadeaba con luces LED. En la ventana del fondo, Sarah tocó el marco, señalando luz amarilla. Recompensa, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. ¿Dónde está la purpurina?, bromeó James, su respiración ahora más constante. La purpurina es el giro. Sarah se apoyó en la pared, mirando hacia afuera. Mi abuela una vez le rogó a un vecino un pequeño esqueje de vid, solo 3 hojas. Todos decían que no viviría. Ella lo plantó en una lata de leche vacía y le hablaba todos los días. Un mes después, brotaron 2 hojas nuevas. Luego se aferró a un hilo que ella tendió. Luego trepó por el alféizar de la ventana. 3 años después, todo el balcón estaba verde. La purpurina era que nadie creyó que crecería, excepto la que lo cuidó. James escuchó como si fuera música. Observó cómo la luz del sol rayaba las baldosas. Luego miró su mano, la misma mano que lo estabilizó cuando el andador se inclinó. ¿Así que crees que soy esa vid? Creo, ella consideró. Todos somos una hoja solitaria a veces. Algunos solo necesitan una repisa a la que aferrarse. Algunos necesitan a alguien lo suficientemente paciente como para seguir hablándoles. Él se rió suavemente. Así que básicamente, necesito historias diarias. ¿Quién no? Sarah se encogió de hombros. La única diferencia es si la gente lo admite. Descansaron 2 minutos. Luego se dieron la vuelta. Esta vez, James levantó las piernas más alto, su paso uniforme y constante. Al final del pasillo, la enfermera le dio un pulgar hacia arriba. El monitor volvió a pitar en la zona verde. Luz verde, pensó Sarah, sonriendo. El récord de hoy. Pasa la máquina expendedora, anunció solemnemente, como si informara un sprint, el objetivo de mañana. La palmera en maceta. Punto de control encantador, sonrió James. ¿Hay un premio? Por supuesto. Sacó una nota adhesiva amarilla con una medalla torcida dibujada. Campeón de obstáculos del pasillo. Edición 5º piso. Edición limitada. Única en su clase. Él la tomó con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. La enmarcará. No. Sarah negó con la cabeza. Solo pégala a tu corazón. James se rió en voz baja. Esta vez no aguda, sino grave, asentada en su pecho. De vuelta en su habitación, se dejó caer en la cama. Sus hombros finalmente se relajaron. Sarah sirvió agua tibia en un vaso de papel y se lo deslizó. Ella no preguntó, ¿te duele? Aprendió que algunas preguntas solo hacían que la gente recordara el dolor. En cambio, preguntó, ¿qué aprendiste hoy?
James pensó, mirando el reflejo en el cristal, un hombre con ropa de paciente y una mujer con una chaqueta delgada, de pie ligeramente en ángulo, con los ojos brillantes. Que casi caerse no es caerse, dijo. Y si me caigo, habrá una mano. Sara asintió, como una maestra revisando la respuesta correcta. Bien, puntuación casi perfecta. Casi, bromeó. Perfecta es cuando te dices eso a ti mismo sin que yo te lo recuerde. Él se quedó en silencio, luego sonrió, con los labios apretados. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, no por falta de palabras, sino porque todo lo necesario ya había sido dicho. Sara sacó un caramelo de menta de su bolsillo y lo colocó en la mesa. Medicina antiglobo, con sabor a menta. James lo miró y por primera vez sonrió como un chico de 17 años. Sara la llamó, justo cuando estaba a punto de levantarse. ¿Por qué sigues volviendo? Ella no esquivó, no desvió con una broma. Respondió, como si colocara un ladrillo más en un muro que se estaba reconstruyendo. Porque quiero, no por lástima, no por curiosidad, quiero estar aquí, justo cuando necesitas a alguien sin razón alguna. El monitor emitió un pitido un poco más rápido. Sara miró la pantalla y arqueó una ceja. ¿Ves? Incluso a la máquina le encanta el drama. James se rió, sacudiendo la cabeza. ¿Vendrás mañana?, preguntó. Si me prometes una cosa, ella cruzó los brazos con una expresión falsamente severa. ¿Qué cosa? Promete que la próxima vez que casi te caigas, recordarás lo que se sintió tener una mano en tu codo y no te avergonzarás de necesitarla. James la miró, esta vez sin dudar. Lo prometo. Antes de irse, Sara enderezó los tallos de lavanda en el jarrón, sosteniendo los caídos con un palito de café. Corrió la cortina, dejando solo una tira de luz. En la puerta, tocó el borde de la cama donde él se había sentado solo antes, sin ayuda. Luz verde, James, susurró con una sonrisa. Nos vemos mañana. La puerta se cerró. Solo en la habitación, James se quitó el monitor de muñeca. La última lectura aún parpadeaba débilmente, como la purpurina que Sarah había prometido. Alisó la nota adhesiva y abrió su libreta, escribiendo una línea simple debajo de la fecha de hoy. Hubo una mano. Esa noche se durmió temprano. No por fatiga, sino porque por primera vez el sueño llegó como una manta cálida tirada suavemente sobre sus hombros, tejida con pasos, historias, un caramelo de menta y la promesa de que tendría que acostumbrarse a no estar solo. Esa mañana el hospital brillaba más de lo habitual. La luz del sol se derramaba por los impecables pasillos blancos, reflejándose en las pulidas paredes de cristal. James fue informado por su médico de que estaba apto para ser dado de alta. Sus lesiones principales habían sanado, su condición era estable y todo lo que necesitaba ahora era continuar la fisioterapia por un tiempo. Sarah llegó como de costumbre, llevando un pequeño ramo. Ella pensó que simplemente estaba allí para despedir a un nuevo amigo, para felicitarlo por regresar a su propia vida exitosa. En su mente James era un hombre acomodado y exitoso, con cierto estatus. ¿Cuánto? Nunca lo había preguntado, ni le importaba. Cuando entró en la habitación, lo encontró doblando cuidadosamente la ropa del hospital, sus movimientos lentos pero decisivos. A su lado, una maleta de cuero de alta gama, claramente entregada por otra persona. El gran día. Sara sonrió dejando el ramo en la mesa. Adiós a las paredes blancas. Bienvenido de nuevo al mundo exterior. Si no fuera por ti, estas paredes me habrían tragado por completo, respondió James, su voz baja pero sincera. Las palabras la hicieron dudar, pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó.
Su asistente llamaba para confirmar que el coche estaba esperando en la entrada principal. James asintió, luego se volvió hacia ella. «Ven conmigo». Salieron al pasillo. Al principio fue normal. Enfermeras asintiendo, un médico sonriendo y felicitándolo por su recuperación. Pero a medida que se acercaban al vestíbulo principal, la atmósfera cambió. Desde la distancia, Sarah escuchó los clics de las cámaras y el zumbido de las voces. Cuando salieron del ascensor, la escena la dejó inmóvil. Una hilera de coches de lujo se extendía afuera. Limusinas negras elegantes con un SUV siguiendo su escolta. Reporteros abarrotaban la entrada. Cámaras apuntando a las puertas del hospital. Gritaron al unísono: «James Parker, señor Parker, ¿cuándo regresará a la empresa? Señor Parker, ¿presentará cargos contra quien causó el accidente?» Los ojos de Sarah se abrieron, su cuerpo rígido. Se volvió para mirar a James. Él no mostró sorpresa, solo enderezó los hombros. Su rostro se tensó por un segundo antes de volver a la compostura. Instantáneamente, varios hombres de traje negro, asistentes y guardaespaldas lo rodearon, protegiéndolo y guiándolo hacia adelante. Uno se inclinó ligeramente y habló rápidamente. «El coche está listo, señor Parker. Se ha instruido a la prensa que mantenga la distancia». Su corazón latió con fuerza al oír «señor Parker». Fragmentos de memoria regresaron. La portada de una revista de negocios mostrando a un joven de pie en el escenario de una cumbre internacional. Un artículo de Forbes mencionando a James Parker, el multimillonario hecho a sí mismo que construyó un imperio de ciberseguridad. La mente de Sarah dio vueltas. Él no era solo exitoso o rico como ella había supuesto. Él era ese hombre, uno de los nombres más prominentes del mundo, un multimillonario perseguido por los medios. Ella se quedó paralizada. James inmediatamente notó el shock en sus ojos. Mientras el reportero gritaba su nombre, se giró y le tomó la mano con firmeza. «Sarah». Su voz era profunda, urgente en medio del caos. «Sigo siendo el hombre que conociste en esa habitación del hospital. El que lee libros, se ríe de los derrames de café y teme casi caerse. No me mires como ellos lo hacen». Sarah tragó saliva, su mente en un torbellino, susurró, nerviosa pero honesta. «Sabía que tenías dinero, pero no sabía que Forbes te cubría». Él le apretó la mano suavemente. Su mirada, tan seria, atravesó los incesantes clics de las cámaras. «Eres la única que me hace olvidar cuánto dinero tengo. La única que se atreve a discutir, a bromear, a verme como un hombre, no como un titular. Necesito que mantengas eso por mí». Sarah permaneció en medio de la tormenta de la prensa, sin aliento y abrumada, pero la calidez de su agarre, la súplica cruda en sus ojos, la tranquilizó. Tomó una respiración profunda, luego asintió con un pequeño movimiento de cabeza. «De acuerdo, pero tendrás que acostumbrarte al hecho de que nunca me quedaré callada como todos los demás». La comisura de los labios de James se curvó en una débil sonrisa, cálida, teñida de tristeza. Él asintió, y así, bajo los flashes de las cámaras, caminaron juntos. Un mundo de opulencia y ruido esperaba justo afuera, pero en ese momento, Sarah se dio cuenta de que no era la limusina o los guardaespaldas lo que le hacía latir el corazón. Era su mano, la misma mano que una vez casi había perdido el equilibrio. Ahora sostenía la suya con una confianza inquebrantable. Esa tarde, después de salir del hospital, James invitó a Sarah a comer. Diciendo que era para agradecerle, dejó que Sarah decidiera, y ella lo llevó por una calle familiar.
deteniéndose frente a un pequeño café escondido bajo la sombra de un viejo almendro. Su letrero de madera estaba desgastado, y luces doradas se derramaban por los ventanales. El suave rasgueo de una guitarra acústica se escuchaba. James hizo una pausa, ligeramente sorprendido. ¿Aquí? Sí, Sara sonrió. Odio los lugares elegantes. El café aquí es bueno, el precio es más barato que una de tus camisas. Él se rió entre dientes y la siguió adentro. El café no estaba lleno. Algunos estudiantes estudiaban en sus cuadernos. Una pareja de ancianos compartía té y una joven camarera limpiaba las mesas. Sara eligió una mesa de madera junto a la ventana. James se sentó, sintiéndose a la vez desconocido y a gusto. Nadie lo miraba como si fuera alguien importante, ni susurros sobre su fortuna. Para ellos, él era solo otro cliente. ¿Qué quieres beber?, preguntó Sara, sus ojos brillando. Lo que sueles pedir, respondió él. Elección peligrosa, bromeó ella. Soy famosa por pedir bebidas solo para mirarlas, no para beberlas. Entonces las beberé por ti. Ambos se rieron. La camarera trajo 2 capuchinos. Sara usó su cuchara para dibujar un corazón torcido en la espuma. Luego le inclinó la barbilla. Bueno, ese corazón parece que necesita atención de emergencia, dijo James, riendo más libremente de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Es solo una versión de prueba, guiñó ella. Nunca he sido buena haciendo las cosas perfectas, pero a veces la imperfección se siente más real. James la miró durante unos segundos. Esa simple frase golpeó algo profundo dentro de él. Asintió suavemente. Había olvidado lo que se sentía que la imperfección estuviera bien. Sara comenzó a compartir pequeñas historias cotidianas. En la oficina hoy todos pelearon por la impresora. Al final creé un horario. Quien llegara tarde tenía que comprar pasteles. Al final del día teníamos 3 tandas de dulces para compartir. James se rió a carcajadas. La imagen de una sala de juntas seria chocaba hilarantemente con la idea de compañeros de trabajo compitiendo por una impresora para ganar postres. Y mi abuela, continuó Sara. Cada mañana va al parque a hacer tai chi, pero nunca lo hace en silencio. Convierte una sesión en una reunión de mercado. 1, 2, 3, y la semana que viene que alguien traiga panecillos horneados. James escuchó, sus ojos se suavizaron, historias pequeñas, triviales, pero aliviaron algo dentro de él. ¿Sabes?, dijo en voz baja, por primera vez me siento normal, solo un hombre en la ciudad, no un nombre en la portada de una revista. Sara sorbió su café, inclinando la cabeza. Así que ser normal es un lujo para ti. Él se rió entre dientes, asintiendo. Quizás lo sea. Se sentaron en silencio un rato. La suave guitarra sonando a través de un pequeño altavoz, la brisa susurrando afuera. James sintió algo extraño en su pecho. Ligero, cálido, libre de cálculos. Solía pensar, dijo lentamente, una vez que saliera del hospital tendría que volver directamente a reuniones, proyectos, estrategias, pero sentado aquí contigo me di cuenta de que algunos momentos valen más que 100 contratos. Sara lo miró, su mirada clara y brillante. No respondió, solo sonrió, y esa sonrisa le dijo lo suficiente. Quizás, solo quizás, había encontrado un lugar al que regresar. Cuando salieron del café, las farolas proyectaban una luz dorada sobre el camino de adoquines. Sara caminaba a su lado, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta y el pelo ondeando con la brisa de la tarde. Casi sin pensar, James extendió la mano y tomó la suya. Ella se estremeció ligeramente. Luego le apretó suavemente. En ese momento no había flashes de cámaras, ni miradas curiosas. Solo 2 personas, normales y tranquilas.
caminando una al lado de la otra bajo las farolas amarillas. Y por primera vez en años, James Parker se sintió verdaderamente feliz. El apartamento de la abuela Ellen estaba en un antiguo edificio de ladrillo rojo. Su escalera de madera crujía con cada paso. Cuando Sarah abrió la puerta, James dudó por un momento. El tenue olor a tarta de manzana se desprendió. Una luz dorada se derramaba desde la pequeña cocina, y todo dentro se sentía como lo opuesto al mundo lujoso al que estaba acostumbrado. La mesa de roble estaba cubierta con un sencillo mantel a cuadros. Sobre ella, la abuela Ellen ya había puesto una humeante olla de sopa de pollo, una colorida ensalada, pan tostado y una tarta de manzana tibia brillando con mantequilla. «Entra», sonrió la abuela Ellen. «Aquí no hay reglas». James asintió levemente y retiró una silla. En ese momento, Mischief, la gata esponjosa, saltó al asiento a su lado, casi derribando una cuchara en el bol de la ensalada. «¡Oh, no otra vez!», exclamó Sarah, apresurándose a apartar a la gata. James solo se rió entre dientes, recogiendo la cuchara caída y colocándola cuidadosamente en su lugar. «Está bien, mi compañía suele ser más caótica que esto». La abuela Ellen levantó una ceja al ver la escena. «Si puedes manejar a esta gata, entonces quizás puedas manejar a mi nieta». Sarah se puso colorada mientras James reía y asentía con la cabeza. La cena transcurrió con el suave tintineo de los cubiertos. James levantó una cucharada de sopa. El vapor de pollo y apio lo transportó a una infancia lejana. El pan estaba crujiente, la ensalada fresca y brillante, normal pero sorprendentemente buena. «Esto está delicioso», admitió sinceramente. «Solo una comida diaria», respondió simplemente la abuela Ellen, añadiendo más ensalada a su plato. «Come». James se quedó en silencio por un momento. Estaba acostumbrado a cenas con menús elaborados, pero nunca antes nadie le había servido una ración extra de sopa o le había añadido más verduras a su plato como esto. Mientras comían, Sarah compartió pequeñas historias de su día, y la abuela Ellen ocasionalmente intervenía con comentarios ingeniosos. «Ayer en el Tai Chi, mi amiga dijo, la sopa de pollo es buena para el corazón, así que la cociné hoy. Dime si funciona». James asintió. «Mi corazón ya se siente más fuerte». Sarah le lanzó una mirada de reproche simulada, pero los tres estallaron en carcajadas. Cuando llegó el postre, la abuela Ellen sacó la tarta de manzana, cortándola en cuadrados perfectos. El aroma a canela llenó la cocina. James dio un bocado, lo suficientemente dulce, cálido hasta su pecho. «Esta es la mejor tarta de manzana que he probado», dijo sinceramente. «Si estás libre, pasa de nuevo», respondió la abuela Ellen. Su tono tranquilo, como si ya estuviera acostumbrada a tener invitados en su mesa. James se congeló ligeramente. No era una gran invitación ni una frase contundente, solo una línea simple, pero en su pecho sonó como una bienvenida que no había escuchado en años. Después de la cena, los tres se sentaron alrededor de la mesa con tazas de té de manzanilla. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad brillaban. Mischief se acurrucó dormida en una silla. James se recostó, observando a la abuela y a la nieta reír juntas. Sus voces llenaban el pequeño apartamento, una pieza más cálida que cualquier música que hubiera escuchado en fiestas lujosas. Habló suavemente, casi para sí mismo. «Gracias por darme una tarde como esta». Sarah se volvió hacia él, un poco sorprendida, pero al ver la emoción genuina en sus ojos, solo sonrió como respuesta. Cuando James se fue, la abuela Ellen lo acompañó hasta la puerta. La brisa nocturna barrió el pasillo.
Simplemente colocó una mano en su hombro y dijo, «Cuídate, si estás libre, ven a cenar de nuevo». James inclinó la cabeza. Una rara sonrisa se extendió por sus labios. Esa noche, sentado en su lujoso apartamento, sus sencillas palabras aún resonaban en su mente. Por primera vez en años, James sintió que alguien lo estaba esperando en algún lugar y supo que ese lugar no era una gran sala de juntas, sino una pequeña cocina iluminada con una cálida luz amarilla, el olor a tarta de manzana y una chica que le hizo creer que ser normal podría ser lo más feliz de todo. En los días posteriores a la cena en casa de la abuela Ellen, la prensa se acercó. Titulares salpicaron las primeras páginas. El multimillonario James Parker, una oficinista, una cenicienta de la vida real. Fotos de ellos comprando, sentados en un café, e incluso James sosteniendo a Mischief en el pequeño apartamento, aparecieron en línea. Las redes sociales zumbaban. Algunos elogiaban un romance de cuento de hadas. Otros se burlaban de que era una cazafortunas. Sarah leyó las palabras. Su corazón se hundió. En la oficina, sus compañeros susurraban a sus espaldas. Esa tarde, cuando James fue a recogerla, los reporteros la rodearon. Los flashes explotaron. James, ¿es esta realmente tu novia? ¿Quién es ella? ¿Te está utilizando? Sarah se congeló, asustada, lista para retroceder, pero James se le tomó la mano, tirándola firmemente a su lado. Su voz sonó firme, sin comentarios. La metió en el coche y se alejó a toda velocidad a través de las luces cegadoras. Dentro, Sarah temblaba. No puedo más con esto. Me tratan como una broma. No quiero que mi abuela se meta en esto y no quiero que pierdas tu reputación por mi culpa. Quizás debería parar. James se volvió hacia ella, la tensión en sus ojos. No digas eso, Sarah. El teléfono sonó, interrumpiéndolo. La voz de su asistente se escuchó. Su padre, William Parker, estaba esperando en la finca. La sala de estar era vasta. Con candelabros de cristal que proyectaban un brillo frío, William dejó el periódico sobre la mesa, su voz aguda como el cristal. ¿Estás tratando de convertir a esta familia en un circo? Esta es mi vida privada, respondió James con calma. ¿Privada?, se burló William. Eres la cara de esta corporación. Esa chica es ordinaria. Debajo de ti, termínalo ahora. Desde el umbral, Sarah permaneció inmóvil. Escuchando cada palabra, su corazón se encogió. James respiró hondo, su tono resuelto. Nunca me has preguntado si soy feliz. Lo soy con Sarah. La voz de William se endureció. Perderás el respeto del mundo entero. James miró a los ojos de su padre. Si ese es el precio, lo pagaré. La elijo a ella. Conmocionada, Sarah se dio la vuelta, las lágrimas escociéndole los ojos. James la siguió, tomándole la mano en el jardín. «No puedo dejar que sacrifiques todo por mí», gritó ella. «Solo soy una chica normal». «Es porque eres normal que me siento humano de nuevo», dijo James con fiereza, abrazándola fuerte. «Lo he tenido todo, pero solo contigo tengo un hogar». En ese momento, la puerta se abrió. Los reporteros que habían estado esperando se apresuraron, micrófonos y cámaras levantados. «James, ¿realmente la amas? Tu padre se opone. ¿Terminarás esto?» James atrajo a Sarah a sus brazos, protegiéndola, con los ojos fijos en las cámaras. «Sí, la amo. Ella no quiere mi dinero. Ella me da lo que nadie puede comprar. Paz y una familia». La multitud se quedó en silencio por un instante. Sarah levantó la mirada y en sus ojos no vio más que certeza. Desde la distancia, el rostro de William estaba rígido,
pero no dijo nada. Sarah susurró temblorosa: James. Él se inclinó, murmurando contra su oído, desafiando a todos los ojos que observaban. Nadie te alejará de mí, ni mi padre, ni la prensa, nadie. Y en ese momento, en medio de la tormenta, James Parker ya no era el frío multimillonario. Era simplemente un hombre que se mantenía firme para proteger a la mujer que amaba. Después de esa noche caótica, Sarah pensó que James se alejaría. Se preparó para un mensaje de texto frío, una explicación apologética que sonara como: lo siento, no puedo. Pero en cambio, a la tarde siguiente llegó el familiar golpe a su puerta. Cuando la abrió, James estaba allí sosteniendo un ramo de tulipanes blancos. Vestido con una camisa sencilla, sus ojos ya no estaban tensos como la noche anterior, sino claros y firmes. Vine a cenar, dijo con firmeza. Tu abuela me dijo: si estás libre, solo pasa. Hoy estoy libre. Sarah parpadeó, atónita en silencio. Antes de que pudiera responder, la abuela Ellen apareció de la cocina con el delantal cubierto de harina. Entra entonces, dijo con calidez. Aquí no hay prensa, no hay ruido, solo sopa de pollo y pan. La comida de esa noche fue tan sencilla como siempre. Sopa de tomate, carne asada con puré de papas y una fragante tarta de manzana. James se sentó en la vieja silla de madera junto a la mesa mientras Miss Schiff saltaba de nuevo, esta vez acurrucándose en su regazo como si declarara: este lugar me pertenece. La abuela Ellen se rió al ver la escena. Bien, si el gato confía en ti, entonces quizás yo también pueda. Sarah se sonrojó furiosamente, pero James solo asintió, sus ojos brillando con calidez. Durante la comida, compartieron pequeñas anécdotas. La abuela Ellen relató cómo el vecino acababa de renovar su balcón. Sarah contó una historia sobre compañeros de trabajo planeando un picnic, y James compartió algunos recuerdos de sus días de estudiante que pocos habían escuchado. Ni una sola vez mencionaron dinero, la empresa o la prensa. Cuando la cena terminó, los tres se sentaron juntos a tomar tazas de té de manzanilla. James puso los tulipanes sobre la mesa. Luego habló lentamente pero con certeza. Anoche, frente a la prensa y mi padre, lo dije claramente. Esta noche, quiero decirlo de nuevo. Aquí mismo en esta cocina, te elijo, Sarah, y quiero que tu abuela también lo sepa. La habitación se quedó en silencio. El corazón de Sarah latió con fuerza mientras lo miraba. La abuela Ellen estuvo en silencio por un momento, luego sonrió levemente, apoyando la mano en la mesa. Si has hecho tu elección, entonces toma otra rebanada de pastel. Por aquí, confiamos más en las acciones que en las palabras. James soltó una suave risa, pero sus ojos brillaron. Cortó otro trozo de pastel, comiéndolo lentamente, como si se tragara la promesa que acababa de hacer. Esa noche, mientras James se preparaba para irse, la abuela Ellen lo acompañó hasta la puerta. Antes de cerrarla, habló con franqueza. Cuídate en el camino, y recuerda, no dejes que mi nieta enfrente las tormentas sola. James asintió, apretando la mano de Sarah. Su mirada era resuelta, como si pusiera fin a toda duda. Él no se estaba alejando. Había elegido y protegería esa elección con toda su fuerza. En el camino a casa, Sarah se sentó a su lado. Su corazón temblaba, pero estaba tranquila. Susurró: nunca pensé que una cena sencilla pudiera importar tanto. James se volvió, tomándole la mano. Para mí, esta fue la cena más importante de mi vida porque tuvo familia, y te tuvo a ti. Bajo el pálido resplandor de las luces de la calle, Sarah sonrió, sabiendo que a partir de este momento, en medio de cada tormenta afuera,
habían encontrado un refugio propio. 6 meses habían pasado desde aquella noche. James defendió públicamente su amor frente a su padre y la prensa, tiempo suficiente para que sus heridas sanaran completamente. Los chismes públicos se calmaron y los susurros de Cenicienta y el multimillonario se desvanecieron en el fondo. En los negocios, James regresó a su forma habitual. Industrias Parker prosperó con proyectos que se sucedían uno tras otro, obligando a los accionistas a permanecer en silencio sobre su vida privada. William Parker, aunque nunca aprobó abiertamente, dejó de sacar a colación el tema de la ruptura durante las reuniones de la Junta. Sarah siguió siendo la misma sencilla oficinista, pero ahora vivía un nuevo equilibrio. Parte de su vida en el glamuroso mundo de James, parte en el cálido apartamento con la abuela Ellen. Ella y James encontraron una extraña armonía, asistiendo a grandes eventos por la mañana, luego pasando la tarde en su café de barrio o tumbados en el sofá con una caja de pizza caliente, viendo películas juntos. Lydia, el nombre una vez ligado a rumores y titulares maliciosos, desapareció por completo de los medios. Su silencio solo hizo que la relación de James y Sarah fuera más fuerte. Esta noche, la pequeña cocina de la abuela Ellen brillaba con la luz de las velas. En la mesa, junto a la sopa de pollo y la ensalada, había una botella de vino tinto que James había traído. El famoso multimillonario, vestido sencillamente con una camisa, estaba ocupado cortando una tarta de manzana con la abuela de Sarah. Cuando todo estuvo listo, la abuela Ellen levantó su copa, sus ojos brillando de alegría. Brindemos por la habitación equivocada que trajo a Sarah al hombre correcto. Las risas llenaron la cocina. James se volvió hacia Sarah, su mirada suave y profunda. Se inclinó, susurrándole al oído: «Esa oración solitaria que hice esa noche te trajo a mí». Sarah sonrió. La picardía bailaba en sus ojos. «Y mi torpe error resultó ser el mejor negocio de tu vida». La mesa estalló en risas. James no pudo evitarlo. Se inclinó y la besó en los labios. Dulce, seguro. Una declaración al mundo. Este era un amor que nunca podría ser reemplazado. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad parpadearon. Dentro de esa pequeña cocina, habían demostrado que a veces un error, entrar en la habitación equivocada del hospital, era de hecho la puerta a la felicidad duradera. Esta historia no necesitaba terminar con un contrato de matrimonio o una gran ceremonia. Terminó con la sencillez, un beso, un hogar y un amor que había soportado todo prejuicio. Y para James, un hombre que una vez pensó que lo tenía todo pero vivía en la más profunda soledad, ese error se había convertido en el mayor milagro de su vida.